Hola doctor, mira, te he escuchado hablar sobre que en la menopausia se produce una inflamación, pero la verdad que no sé ni a qué se refiere, ni cómo solucionarlo, ni cómo me afecta, ni nada. Así que si me puedes explicar un poco para solucionar este tema, te lo agradezco. Vamos a hablar sobre la inflamación que se produce en el proceso de menopausia y por qué y las claves para solucionarlo, porque ya verás, vamos a ver que te afectan a un montón de partes de tu organismo y van a impedir muchas cosas que te gustaría solucionar de la etapa de la menopausia y que complican y empeoran tu calidad de vida. Así que vamos a empezar explicando por qué se produce esa inflamación. Y es que tienes una hormona fabulosa que se llama estrógeno, que en la menopausia pega un descenso muy brusco y esa hormona ya de por sí tiene un efecto antiinflamatorio en todo tu cuerpo. Esos estrógenos están prácticamente en todos los tejidos de tu organismo. Y cuando se retira, pues claro, ya no tienes esa protección, ese efecto antiinflamatorio de esta hormona tan buena. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues sustituirla con otras herramientas y estrategias que son las que vamos a ver a continuación. Pero vamos a ver cómo nos afecta esto y qué significa, porque esa inflamación, bueno, ¿qué quiere decir? Me hincho, y es que no realmente es una inflamación que tú notes, sino que es que ciertos órganos de tu cuerpo generan y liberan sustancias que pueden ser saludables o no saludables. Y vamos a ver qué tipo de sustancias son las que por lo general generan esas sustancias. Y tendríamos tanto el sistema nervioso, el sistema inmune, el hígado, el músculo y la grasa, y bueno, también la mucosa intestinal. Y el músculo y la grasa son dos muy importantes, que son las que más fácil podemos modificar a veces con el ejercicio tan importante del que te he hablado un montón de veces, para conseguir ese equilibrio, porque cuando al final pierdes esa cantidad alta que tenías de estrógenos antes, tu cuerpo ya no se desinflama, ya no tiene ese mecanismo por el que antes equilibraba esas sustancias negativas con las sustancias positivas. Así que tenemos que ir enfocando qué podemos hacer en cada uno de estos sistemas, que son los que generan estas sustancias, para ponerle un remedio. Porque todo esto vamos a ver que va a producir un montón de enfermedades también. Está detrás de la gran parte de enfermedades que conocemos, sobre todo las que están asociadas más a la edad, a partir de los 50, todo lo que se pueda experimentar, suele tener detrás un componente de inflamación que podemos solucionar con todas estas estrategias, siempre como ya sabemos, ejercicio, vida saludable, poco estrés y todo esto que te voy a contar enseguida. Así que esta función, digamos, desinflamación, tenemos que producirla en el cuerpo y vamos a ver qué cositas podemos hacer. Y obviamente, pues como siempre pasa, el consumo de frutas y verduras va a hacer que toda esta, por todas las sustancias que tiene, ya sabes que esto es como la píldora mágica. Para todo te va a servir y para prácticamente todo te va a beneficiar, o por lo menos no te va a empeorar. Así que el consumo de frutas y verduras, si ya lo has conseguido incluir en tu vida, pues manténlo y también puedes ir incluyendo más fuentes. Ya sabes que lo ideal es ir variando de colores en las verduras. ¿Por qué? Porque todo esto, el color muchas veces indica un tipo de sustancias diferentes, y si los vas combinando, pues vas a poder tener todos los efectos que te puedan aportar estas verduras, ¿vale? Siempre intentar priorizar más las verduras que las frutas. Las frutas también hay que consumirlas, pero especialmente las verduras. Ya te he comentado también algunos alimentos ricos en omega 3, que son pues, como el aceite de pescado. Ya te hice un vídeo donde te comentaba las mejores fuentes de grasa que puedes consumir en la menopausia, y aquí te hablo de muchos ejemplos de este tipo de grasa, y son las que hacen que se equilibre esa inflamación. Y junto con a veces la reducción de las grasas omega 6, que suele ser el aceite de girasol, por eso todos los ultraprocesados y todo suelen tener este tipo de aceite, y no necesariamente, digamos, un aceite virgen, sino que está muy procesado, muy refinado, y esto va a favorecer todavía más esa inflación. Siempre tiene que haber, a nivel de alimentación, para que tus células funcionen bien, porque si las células, que son los trabajadores de tu cuerpo, no funcionan bien, pues ya te puedes imaginar cómo puede ir una empresa funcionando. Así que esas células a veces necesitan un equilibrio entre el omega 3 y el omega 6. Si el omega 6 está muy disparado, que es lo que suele ocurrir, pues esa inflamación va a ser mucho más alta.
si además no tenemos la cantidad suficiente de estrógenos para revertirlo, pues va a ser más complicado todavía salir de ese proceso inflamatorio. Así que este consumo de grasas omega 3 va a ser imprescindible y por lo tanto deberías tenerlo muy en cuenta para, como te digo, reducir esa inflamación. Este sería uno de los puntos principales. Luego también te estaba hablando de los alimentos ultraprocesados con el aceite de girasol y todo. Por eso se intenta reducir esta parte, ya no porque engorden más y todo esto que ya sabemos, porque alteran nuestro gusto y nuestro paladar y luego alimentos más naturales nos saben insípidos porque están tan adulterados y están químicamente diseñados para que te produzca una cierta excitación cuando los consumes. Así que ese es un grave problema. Y no solamente, como te digo, por el engordar, sino porque va a hacer también que esa inflamación se produzca más en tu cuerpo. Y ya sabes que también suelen ir junto a azúcares añadidos y todas estas cosas que ya sabemos y habría que reducirlos. Vamos a pasar al punto también que iría relacionado con las verduras, porque también estas van a tener una buena cantidad de fibra soluble, ¿vale? Esto es importante, pero también te voy a comentar algunos alimentos que tienen un alto contenido en esa fibra soluble para ir desinflamando, en este caso, pues más para la zona del intestino y otras zonas en las que también puede afectar. Como por ejemplo tendríamos los orejones, que son como esos melocotones que están secos y tampoco es que haya que abusar de ellos, pero bueno, también como tentempié y todo eso, pues de vez en cuando se pueden utilizar y vas metiéndole a tu cuerpo esa fuente alta de fibra soluble, entre los que también tendríamos, pues, por ejemplo, la judía blanca, los guisantes y la avena, por ejemplo, podrían ser fuentes principales a incluir en nuestra alimentación, más que esos orejones que aunque tengan más cantidad, pues tampoco es, digamos, una base de nuestra alimentación que deberíamos seguir todos los días. Así que el resto de las que hemos visto sí que las puedes incluir en diferentes formas para ir añadiendo esa fibra soluble. También tendríamos, por ejemplo, que el mantener un peso saludable sería uno de los principales motivos para reducir esa inflamación. Ya sabes que en el proceso de menopausia toda la grasa se nos va aquí al abdomen y esa grasa visceral, que no es la misma que la que tenemos por debajo de la piel, es más perjudicial porque es la que más sustancias de ese tipo inflamatorias suelta a nuestro organismo. Y si conseguimos reducir esa grasa visceral, vamos a hacer que nuestro organismo esté menos inflamado. Lo que pasa es que a veces es como la pescadilla que se muerde la cola, como se dice. Y es que si normalmente entra la menopausia, se me va toda la grasa ahí y claro, y ya empieza ese círculo vicioso, que es como tengo ese abdomen tan abultado, me va a producir esas citocinas que se llaman, ¿no? Esas sustancias inflamatorias en mi cuerpo que empiezan a desajustar todas las cosas. Entonces, claro, ya me está hackeando todo mi organismo y me va a costar más adelgazar, me va a costar más tener energía para hacer ejercicio, me va a costar un montón de cosas y encima me va a producir ciertas patologías que a lo mejor a corto plazo el médico me dice que necesito esa medicación y me va a perjudicar también, porque ya sabemos que todos los medicamentos tienen un efecto secundario, así que se va produciendo ahí como una tormenta perfecta de la que es muy difícil salir. Por lo tanto, es importante tener todos estos puntos en cuenta para ir jugando con ellos y reducir esa inflamación. Vamos también, otro punto imprescindible del que te he hablado antes, que es el ejercicio de fuerza. Es, digamos, de los mejores motores que puedes tener para reducir esa inflamación, porque el músculo piensa que es como también un órgano, al igual que hemos visto que el hígado puede generar esas sustancias también inflamatorias si no está en un buen estado. Tu músculo puedes dominarlo, en esto sí que tenemos más voluntad sobre él, lo que pasa que la pereza nos puede muchas veces, pero cuando yo hago una contracción de mi musculatura fuerte a una intensidad adecuada, digamos en una sesión de entrenamiento y ejercicio, esa contracción de la musculatura libera sustancias que son muy antiinflamatorias para mi organismo. Y como esas sustancias van a mi sangre, la sangre va a todas las partes de mi cuerpo y aunque tengas inflamación en todas las partes de mi cuerpo, mi músculo está haciendo como de ese órgano que libera sustancias para contrarrestar esa función que ya he perdido, como te comentaba, con los estrógenos. Así que este punto es innegociable, que para reducir esa inflamación
tengas que hacer ejercicio especialmente de fuerza. Si tu inflamación es muy alta, es decir, pues ya muchos años de sedentarismo, sueles tener malos hábitos, sueles consumir alta cantidad de azúcar y todo ese conglomerado de hábitos de vida no saludables que sabemos que a veces podemos tener, si esa es tu situación, deberías empezar más por ese ejercicio de fuerza. Ya te digo, no tiene por qué ser ni muy intenso, ni una paliza que estés con agujetas una semana, sino tu intención es liberar esas sustancias antiinflamatorias para que tu cuerpo poco a poco vaya recuperando las funciones propias, es decir, esos empleados de los que hablábamos, que vayan estando en vez de huelga y en vez de con una baja, digamos, que vuelvan a estar activos y a pleno rendimiento para que puedan trabajar y ahí empiece ya, digamos, todo tu organismo a mejorar y como una locomotora a empezar a funcionar correctamente otra vez. Así que ese ejercicio de fuerza, ya te digo, que tiene que ser imprescindible y más en esta etapa. También tenemos, sería bueno que cuando tuvieras esa base de entrenamiento y de ejercicio, fueras progresando hasta tener esa buena base muscular y ese dominio del ejercicio para incluir también otro ejercicio del que te he hablado, otro tipo de estímulo en tu cuerpo, que es el HIIT, H-I-I-T, que es un entrenamiento que se hace a intervalos de alta intensidad donde se mezcla con otro de más baja intensidad. Incluso también podrías hacerlo empezando, pero no llegando a esa alta intensidad, sino hacer uno, por ejemplo, siempre lo digo que en el caso de una bicicleta, puedes ir unos 30 segundos a un ritmo un poquito más fuerte donde te cueste un esfuerzo, digamos, elevado, y otros 30 segundos donde estés relajando, simplemente que te vayas dejando llevar por la inercia de la bicicleta. El alternar esos periodos de esfuerzo y relajación, cuando hacemos ese esfuerzo intenso, también estamos liberando un montón de sustancias, tu músculo sigue generando esas sustancias muy antiinflamatorias en tu cuerpo y unido a ese ejercicio de fuerza, pues las dos van a hacer un combo buenísimo para que vayas desinflamando todo tu organismo. Así que ya te vuelvo a repetir que esto es innegociable, no hay que hacer locuras tampoco, pero te animo a que te adentres en esta tarea tan buena y saludable como es la de hacer ejercicio. No me enrollo más con esta parte, que es la mía, y ya vamos a pasar también al control del estrés. Ese estrés, hemos dicho que el sistema nervioso también va a generar esas sustancias negativas, por lo tanto debo tener mucho más control sobre mi estrés, es decir, generar estrategias que me permitan regular ese estrés para evitar que al final mi cuerpo se vaya inflamando continuamente. Ese cortisol, que es la hormona del estrés por excelencia, va a inflamar mucho mi organismo y por lo tanto debo ir controlándolo. Ya sabes que en esta etapa de la menopausia va a ser mucho más frecuente que se produzca el estrés con más facilidad y más si todos los síntomas pues, no te están dejando descansar correctamente. Todo eso es otra pescadilla que se muerde la cola y el estrés tendrías que ponerle el foco para ir solucionándolo, y que no te juegue una mala pasada. Nos queda, por último, casi el dormir lo suficiente, que va un poco hilado a lo de antes. También, si no descanso correctamente, mi cuerpo se va a ver como afectado, no va a poder hacer ese proceso de reciclaje y desinflamar el organismo. Por lo tanto, pon mucho foco en esta parte, que ya te he comentado que los síntomas pueden afectar a tu sueño, como los calores, los sudores nocturnos, y tendrías que ponerle ahí atención y solucionar quizás esas cosas primero antes que introducir otros cambios que son más superficiales. Digamos que esos serían los cambios de base que deberías hacer para ir mejorando tu sueño, si ese es el factor de que no tengas una buena higiene del sueño. Si son otros como ansiedad, estrés, preocupaciones, etcétera, ya iría por otra parte y deberías consultar a un especialista en sueño. Vamos a por dos hábitos que deberías eliminar radicalmente, que son el tabaco y el alcohol. Al final esos dos hábitos tan perjudiciales porque producen una inflamación muy alta en tu organismo y aunque los estés consumiendo poco y creas que no es mucho lo que consumes, es como una continua señal que le estás dando a tu cuerpo para que se inflame y al final no pueda salir de esa situación tan nociva como es la inflamación en este caso. También te voy a comentar por último, no sé si lo comentaría o no, pero venga, sí, te lo voy a lanzar, que
Son dos elementos que podemos incluir en nuestra alimentación principalmente para mejorar nuestro intestino, ¿vale? La salud intestinal también tiene un impacto muy grande en nuestra salud y quizás sea de las grandes desconocidas, por lo que debemos cuidarla también, no solo otro tipo de cosas, sino que deberemos incluir dos puntos que son los probióticos y los prebióticos, y vamos a ver alimentos que podemos incluir para que estas dos sustancias vayan a parar al intestino y vaya generando esas sustancias antiinflamatorias y al final le demos un poquito a todos los sistemas para que nuestro organismo empiece, como esa locomotora que te he dicho, a rodar a rodar bien sobre esas vías. Y dentro de los prebióticos tendríamos, por ejemplo, el ajo, la cebolla, el plátano, alcachofas, espárragos, legumbres, avena y linaza, chía, entre otros, ¿vale? Cada cual en cada cultura suelen ser unos alimentos más frecuentes que otros, así que te lanzo un poquito de cada uno para que según donde estés en la zona, pues puedas elegir uno u otro. Y ya pasaríamos a los probióticos, que ahí sí que puede ser más común, que están los yogures no tanto, pero por ejemplo el kéfir es un alimento que se ha popularizado mucho y sí que tiene ese efecto probiótico. No quiero entrar en explicarlo también porque quedaría para otro vídeo, pero esos probióticos te va a hacer muy buena... que esos bichitos que están en tu intestino, que son los que tienes que cuidar, van a hacer que afloren mucho más y por lo tanto, ese kefir, por ejemplo, el chucrut, el kimchi, el tempeh, miso, la kombucha también, que es una bebida que se ha popularizado un montón, está un poco en entredicho si realmente luego tiene ese efecto probiótico en tu organismo, pero bueno, son ejemplos que te pueden ayudar a ir indagando más en este asunto de los probióticos. Así que estos son todos los consejos que tenía para darte hoy sobre cómo desinflamar tu organismo. Así que intenta poner cada uno de los que creas que más te están afectando a ti o en el que tienes más deficiencia, es decir, si no hago nada de ejercicio, pues empieza por ahí porque es uno de los más potentes mecanismos para reducir esa inflamación y que al final te liberes tanto de patologías como de que consigas adelgazar y un bienestar general, esa energía que debemos tener naturalmente en nuestro día a día, vas a conseguirla si empiezas a poner el foco en reducir esa inflamación en tu organismo. Así que esto ha sido todo lo que tenía para contarte hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.